Gloria a Dios, aleluya. Que Dios te bendiga, amigo o amiga, tú que estás por medio del Facebook, de este medio, ¿verdad? Siguiendo esta enseñanza, esta palabra, este servicio que se va a dar al Señor Jesucristo. Te doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y vamos a dar inicio con una oración. Yo te pido, amigo, amiga, que inclinemos nuestro rostro y podamos orar al Dios Todopoderoso para que este servicio sea de gran bendición para todos. Amén. Te damos gracias, amado Padre, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Te damos gracias, Padre, porque por medio de este medio podemos llegar a los diferentes hogares y corazones, Señor, porque tú, bendito Dios, vas a usar este medio para que tu palabra sea impartida, tu palabra sea transmitida, Señor. Podrán, Señor, cerrar los lugares donde nos congregamos, Señor, pero la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros, Señor, los que te amamos, Señor, los que añoramos tu presencia. Señor, a través de este medio damos uso, Padre, para poder, Señor, hablar de tu bendita palabra, porque como está escrito, Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en estos tiempos es necesario escuchar palabra, recibir palabra, alimentarnos de tu palabra, la cual es santa y perfecta. Yo te pido, Señor, que tomes el control, Señor, de este servicio, que tomes el control, Padre Santo, y que seas tú, Señor, siendo exaltado y glorificado en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Te bendecimos, Señor, y te pido, Padre, que pases carbones encendidos por mis labios, para que me permita, Señor, poder predicar tu palabra, la cual es santa y es perfecta, Señor. Y que seas tú circuncidando los oídos y los corazones de los oyentes, de los presentes, Padre, para que tu palabra sea de edificación, sea de bendición, que esta palabra traiga fortaleza, que esta palabra traiga guianza y sabiduría a las vidas de los oyentes. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Vamos a pasar a la adoración. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar al Señor. Tú que me oyes, acompáñame a adorar al Señor en esta adoración. Oh, sí, amén, aleluya. Es digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste
porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adórale, eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre. Te seguimos adorando, Padre Santo. Sí, Señor. Adoremos juntos al Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad
escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, amado Padre. Te adoramos, bendito Dios. Vamos a pasar a la palabra. Tú que me estás viendo, yo te pido que me acompañes a Proverbios capítulo 22, en el versículo 6. El tema de hoy es: yo y mi casa serviremos a Yahweh. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice así. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Este proverbio, ¿verdad?, que fue escrito por Salomón, ¿verdad?, el hijo del rey David, a través de este versículo nos está exhortando, ¿verdad?, en algo que es muy importante, ¿verdad?, instruir a nuestros hijos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy importante. Josué, ¿verdad?, también en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, también habla, ¿verdad?, y nos exhorta también diciendo: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. Entonces, es algo muy importante, hermanos, y vamos a ir viendo poco a poco aquí la palabra, la necesidad, ¿verdad?, de que nosotros como padres de familias, ¿verdad?, como cabezas de hogares, ¿verdad?, podamos nosotros llevar a nuestros hijos a la palabra de Dios, ¿verdad?, hablarles de quién es nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad?, nuestro Yahweh Shabaoth, nuestro Dios omnipotente, que le hablemos acerca de él para que tengan temor de Dios. Y dice la palabra, vamos, te pido que me acompañes a Jueces, en el capítulo 2. Jueces capítulo 2. Versículo 7. Dice así la palabra de Dios: dice así: y el pueblo había servido a Yahweh todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Yahweh él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Y dice el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense lo que nos está hablando la palabra de Dios, cómo se había levantado, ¿verdad?, una generación, ¿verdad?,
de hombres, mujeres, personas que no conocían de Dios. ¿Por qué? Porque no siguieron, ¿verdad?, el consejo, ¿verdad?, del Señor, el que tenemos nosotros, ¿verdad?, que hablarles, ¿verdad?, de sus grandezas, de sus maravillas, hablarle al Señor, a nuestros hijos, que que el día de hoy tenemos vida, gracias a Él, que si nosotros tenemos vestido, calzado, si tenemos ropa, es gracias a Dios, que no es nuestro sudor, no es nuestra fuerza. Esto se les había, ¿verdad?, pasado, ¿verdad?, a Josué y a sus hombres. No sé si por las guerras, por las batallas, pero algo pasó aquí que la generación que se levantó después de ellos no conocían a Dios. Y esto es lamentable. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice el versículo 11. Dice, después los hijos de Israel, escucha bien, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Fíjate la gran responsabilidad que tú y yo tenemos como padres de familia, de enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad?, a amar, respetar, honrar, glorificar, exaltar, bendecir a nuestro Dios Todopoderoso, que es Yahweh Shabaoth, Yahweh de los ejércitos, que es nuestro Padre Celestial. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermano y hermana, amigo y amiga. Amén. Dice la palabra, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. Habla algo muy importante el Señor a nuestras vidas en Deuteronomio capítulo 6. Dice lo siguiente, en el versículo 5. Dice así: y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escucha bien, hermano y hermana, lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad?, el Señor. Tenemos que enseñarles, ¿verdad?, a amar a nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Déjame decirte por qué. Porque déjame decirte que lo que está sucediendo hoy, lo que está pasando hoy, ¿sabes por qué? Es por causa de que hubo padres y hay padres que no les enseñaron a sus hijos el temor a Yahweh. Porque esto que está pasando, ¿sabes por qué es? Porque nosotros hemos lastimado el corazón de Dios. Porque por causa de aquellos que no conocen a Dios, que andan viviendo en el pecado, que se deleitan en el pecado, en la homosexualidad, en el lesbianismo, que se deleitan en la fornicación, que se deleitan en andar asaltando, en andar extorsionando, vendiendo drogas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios. Alguien los está haciendo, ¿y saben quiénes son? Son nuestros hijos. Son los hijos de padres que no conocieron a Dios, que no conocieron al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios de gloria, que ellos no se tomaron el tiempo para enseñarles del temor a Dios, y por eso está viniendo esta calamidad, esta plaga, esta pandemia. ¿Por qué? Porque Dios está molesto, como dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4. Dice que Dios contiende con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está peleando con Dios. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer sus mandamientos, no quiere obedecer sus ordenanzas, no quieren atender a su palabra, no quieren oír la voz de Dios. Y por eso está pasando lo que está pasando. Por eso Dios me hablaba. Yo le preguntaba: Padre, ¿qué quieres que hable el día de hoy? Y Él me decía: háblale a los padres. Y ahora entiendo por qué quería que le hablara yo a los padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia es necesario que, si hoy no le han hablado a sus hijos, es el momento que ellos empiecen
a recibir palabra para que la puedan transmitir a sus hijos, para que ese temor que ellos obtengan, reciban, se lo puedan transmitir a sus hijos. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una reflexión, ¿verdad? Donde dice que iba el padre con su hijo, dice que iban por un camino y el padre iba delante de su hijo limpiando el camino con su machete, iba quitando las ramas, iba quitando las piedras para que pudieran caminar y su hijo no le pasara nada. Entonces voltea el padre a ver al hijo y le dice: hijo, ten cuidado por donde caminas. Pero el hijo le dijo al padre: no, papá, ten cuidado tú por donde caminas, porque yo voy siguiendo tus pasos. Entonces, los hijos, lo primero que toman como ejemplo es a los padres. Si tú como padre de familia no buscas a Dios, ¿qué puedes esperar? Que tus hijos hagan lo que tú no haces. Es necesario que nosotros, hermano, hermana, amigo, tú que me estás viendo, es necesario que nosotros empecemos de ahora en adelante a buscar al Dios Todopoderoso. Que humillemos nuestro corazón, que reconozcamos que estamos mal delante de Él, que no hemos atendido a su palabra, que no le hemos buscado de la manera que deberíamos haberlo buscado. Yo te invito a través de este video, de esta conferencia, a través de este servicio que se está haciendo por medio del Facebook, ¿verdad? Que tú, ¿verdad?, de ahora en adelante busques al Dios vivo. Y su nombre es Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a la palabra Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra de Dios: y tú, Salomón, hijo mío, dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. Entonces, aquí, ¿verdad?, estamos viendo cómo el rey David está hablándole a su hijo Salomón y le está diciendo, ¿verdad?, que tenga temor de Dios, le está aconsejando, ¿verdad?, que tiene que servir al Dios vivo, que tiene que obedecer a nuestro Padre Celestial. Pero yo te digo una cosa, en este momento el rey David lo estaba haciendo, ¿verdad?, porque no quería cometer el mismo error dos veces, porque la palabra de Dios también enseña que por causa de que él también se la pasaba en la guerra, ¿verdad?, él también tuvo, además de Salomón, tuvo dos hijos, uno que se llamaba Absalón y otro se llamaba Amnón. Y dice la palabra en 2 de Samuel, en el capítulo 13, dice ahí, ¿verdad?, que Absalón mató a su hermano Amnón. Fíjense qué grave es esto. Y lo hizo porque Amnón, ¿verdad?, violó a su hermana Tamar. Fíjense todo lo que puede suceder en una familia, todo lo que puede pasar en una familia cuando no les estamos hablando de la palabra de Dios. Todo esto se puede detener, ¿verdad? Todo esto podemos, a través de la palabra, evitarlo, ¿verdad? Transmitir ese temor a Dios a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no hagan pecado delante de los ojos de Dios, para que ellos tengan temor del Dios vivo. Amén. Esto le estaba hablando David a su hijo Salomón, ¿verdad? Sabemos que después Salomón, ¿verdad?, pues hizo cosas malas ante los ojos de Dios, pero nosotros como padres, ¿verdad?, lo que nos corresponde es aconsejarlos, hablarles, ¿verdad?, ser ejemplo para ellos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermano y hermana, amigo y amiga. Nos corresponde, ¿verdad?, instruir, como dice Proverbios 22:6, instruir a nuestros hijos en el camino, ¿verdad? Tal vez tu hijo
por un momento se aparte, se aleje, ¿verdad? Por las amistades a veces que tienen, lo jalan, lo llevan al mundo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tu hijo ya esté perdido, ¿verdad? Tus oraciones, ¿verdad? Continuamente ahí, tus ayunos a través de él lo harán volver. ¿Por qué? Porque si tú haces, ¿verdad?, lo correcto, si tú haces lo bueno delante de los ojos de Dios, si tú tienes temor a Dios, Dios te va a ayudar, te va a respaldar. Créelo, amigo y amiga, créelo. Si hoy tus hijos están así, créeme que si tú ayunas y oras y empiezas a pedirle al Padre Celestial por ellos, tus hijos van a ser rescatados de las garras del enemigo. Amén, gloria a Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. Mira que lo que te estoy hablando, ¿verdad?, no es cualquier cosa, porque hace unos días platicaba con un hermano, ¿verdad? Y este hermano me estaba comentando acerca de una familia, ¿verdad?, en la cual los padres estaban en el camino del Señor, pero ellos, ¿qué hicieron, verdad? Dijeron, no, ya no queremos nada con Dios, ya no queremos servir a Dios, y se apartaron, totalmente se apartaron. ¿Y sabes lo que pasó por eso? ¿Sabes lo que sucedió? Sus hijas se fueron a la prostitución. Un hijo de ellos se hizo homosexual. El otro anda en la delincuencia. Fíjate nada más lo que sucede cuando nosotros, ¿verdad?, le damos la espalda al Dios vivo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 5. Apartaos de mí, nada podéis hacer. Por eso es importante que nosotros no nos despeguemos de Dios, que sigamos, ¿verdad?, buscando a Dios de todo corazón. Dice la palabra, ¿verdad?, de Eclesiastés capítulo 2, versículo 18, dice así. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Amén. ¿Se dan cuenta? La preocupación que había, ¿verdad?, al decir, ¿verdad?, todo lo que he hecho, ¿verdad?, todo lo que he edificado, ¿verdad?, se lo tendré que dejar a alguien que viene después de mí. ¿Y quiénes son ellos, verdad? Los hijos, los que vienen después de nosotros. Y aquí, ¿verdad?, dice, ¿quién sabe, verdad? Dice, ¿quién sabe si sea sabio o si sea necio? Fíjate nada más. La palabra de Dios, hermano, nos enseña, ¿verdad?, a través del hijo pródigo, ¿verdad? Como el hijo pródigo le pidió al padre que le diera la parte de herencia. ¿Y qué hizo el hijo pródigo con la parte de herencia? ¿Qué hizo? Lo que muchos hacen porque no tienen a Dios en su corazón. Porque cuando andamos en rebeldía, andamos en desobediencia, cuando no queremos nosotros como hijos, ¿verdad?, obedecer, acatar las órdenes de los padres, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Pues nos alejamos. ¿Y qué pasó? El hijo pródigo derrochó todo, ¿verdad?, hasta quedarse sin nada. Amén. Y es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Imagínate todo tu esfuerzo que tú, con el cual tú edificaste tu casa, todo el sacrificio, ¿verdad?, que hiciste, para que se lo entregues a tu hijo, y ese hijo que, ¿verdad?, ese hijo que no tiene temor a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Lo va a derrochar todo. No va a valorar todo lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque no te preocupaste también por enseñarle acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la palabra de Dios. Muchos padres se preocupan nada más por darles estudio, por darles casa, por darles carro, pero no se preocupan de darle la mejor herencia, y la mejor herencia es la palabra de Dios. Es la mejor herencia.
Hoy vemos en día cuántos jóvenes no están muriendo de 15, 14, 17 años. Hace apenas unos días, lamentablemente mataron al hijo de una hermana. ¿Por qué? A ese joven se le estuvo hablando de la palabra. Ve a la iglesia, Yeshua te ama, mira, acércate. ¿Y qué hacía él? Sí, luego voy. Y andaba en malos pasos, haciendo cosas malas. Y ahí están las consecuencias. ¿Por qué? Por no atender a la voz de Dios. Y es importante, ¿verdad? Es importante por eso, ¿verdad? Lo que estamos hoy predicando, lo que Dios nos está enseñando, hermano y hermana, que nosotros, ¿verdad? Antes que casa, antes que carro, antes que estudio, debemos enseñarles acerca de nuestro Dios. Amén. Mateo 19, en el versículo 13, nos habla el Señor. Mateo 19, versículo 13, dice así la bendita palabra de Dios. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Aquí el Señor, ¿verdad?, nos está hablando, ¿verdad?, que Él quiere, ¿verdad?, que los niños, nuestros hijos, ¿verdad?, vengan a la iglesia, vengan, ¿verdad?, y sean instruidos, sean enseñados en la palabra de Dios. Porque hoy en día estamos viendo que niños, ¿verdad?, chiquitos de apenas 5 años, 3 años, que ya empiezan a hablar y están hablando groserías. Que los mismos tíos, los mismos padres están diciendo: a ver, dile esto, a ver, dile lo otro, pura grosería, pura majadería. No les enseñan la palabra de Dios. Y después, cuando andan robando, andan matando, andan secuestrando, ¿verdad?, no saben qué hacer. Pero ¿quién les enseñó el camino de maldad? Los adultos, los padres, los tíos, quienes debieron haberles enseñado acerca de Dios. Pero como también dice la palabra, que nadie puede dar lo que no tiene. Y si los padres no tienen a Dios, pues ¿cómo se lo van a transmitir a los hijos? Por eso hoy te repito nuevamente a ti, padre: acércate a Dios, busca a Dios, conságrate a Dios. No con religión, porque muchos nada más van los domingos nada más y van a la iglesia a escuchar la palabra y les entra por este oído y les sale por el otro. No, la palabra de Dios debe de quedar guardada en el corazón como un tesoro, y de ahí sacar ese tesoro, ¿verdad?, y dárselo a tus seres queridos, a tus hijos principalmente. Amén, hermanos. Eso tenemos que hacer. ¿Dónde están tus hijos? He ido a algunas iglesias, ¿verdad? ¿Y dónde están? Veo que llegan los hermanos, llegan las hermanas, pero no llevan a sus hijas, no llevan a sus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Están esperando que el enemigo les enseñe el camino de la maldad? ¿Están esperando que sus hijos se rodeen, ¿verdad?, de personas que no tienen nada que enseñarles, nada bueno que enseñarles? Si están esperando eso, eso va a suceder, eso va a pasar, ¿verdad? Pero al rato va a estar el lloro y el lamento. Por eso hoy, hermano, hoy tienes, ¿verdad?, que empezar a traer a tus hijos a la iglesia, llevarlos al servicio de niños, al servicio de jóvenes, que tus hijos, ¿verdad?, sean encaminados en la palabra de Dios. Como dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Amén. La palabra de Dios, guardarla, ¿dónde? En el corazón. En el corazón, hermano y hermana. Amén. Recuerda que nosotros como padres, ¿verdad?, vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestros hijos. Por eso esta palabra, para que te actives, para que te levantes ahora en el nombre de Jesucristo, te levantes en fe, te levantes creyendo en Dios. No importa la situación que se encuentren tus hijos hoy, no importa por lo que estén haciendo, lo que esté pasando, no importa. Levanta tus manos al cielo, levanta una oración, levanta un clamor, y tus hijos van a venir a las plantas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach.
El título, hermanos, de esta palabra es: yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y debes de creerlo, debes de confesarlo con tu boca. Confiésalo en tu oración. Yo y mi casa serviremos al Señor. Confiésalo. Debes de creerle más a Dios. Recuerda que mayor es el que está con nosotros que el que es de este mundo. Amén. Vamos a Juan capítulo 5. Para terminar, hermanos, es una palabra corta, pero creo que es muy edificativa, ¿verdad? De mucha edificación para todos nosotros, como padres de familia que somos. Juan capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Están ahí, versículo 19, dice la palabra bendita de Dios. Dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, esta es una verdad innegable. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo pudo manifestar al Padre? ¿Verdad? Porque el Hijo estaba siempre cerca del Padre, porque hacía su voluntad. Es importante que los hijos estén cerca siempre de los padres, ¿verdad? Para que ellos tomen el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos transmitir a ellos el amor que tenemos por Dios. No solamente la palabra, sino el amor que tenemos por Dios. Amén. Muchas veces, ¿verdad? Lamentablemente, lo digo con tristeza, ¿verdad? Lamentablemente, porque a veces hay predicadores, ¿verdad? Hay hombres que están en el camino del Señor, pero solamente cuando están en la iglesia se comportan de una manera, ¿verdad? Y mucha gente lo piensa, ¿verdad? O creen que son personas que están verdaderamente consagradas a Dios. Muestran un rostro, una apariencia, pero cuando están en su casa son todo lo contrario. Y a veces decimos: pero ¿por qué sus hijos se comportan así? ¿Por qué los hijos hablan así? ¿O por qué están haciendo? Si su papá es pastor, su papá es evangelista, su mamá es maestra. ¿Por qué? Te repito, ¿por qué? Porque damos una cara en la iglesia y ¿qué pasa? Y cuando estamos nosotros, ¿verdad? En la casa somos otra persona, ¿verdad? Lamentablemente hay hipocresía. Y eso, hermano y hermana, no debe de pasar, no debe de suceder, ¿verdad? Que nuestros hijos vean el ejemplo, ¿verdad? Tanto fuera y dentro del hogar, ¿verdad? Que nosotros, ¿cómo queremos que nuestros hijos amen a Dios si nosotros no los amamos? ¿Cómo podemos nosotros, hijo, por qué no amas a Dios? Hijo, ¿por qué no sirves a Dios si nosotros no lo hacemos de corazón? Si saben los hijos, porque los hijos se enteran de todo lo que está pasando. Hoy en día, lamentablemente, hay pastores que están sirviendo a Dios y que están sirviendo también al mundo. Andan con cantantes, andan como Dante Gebel, que tiene un programa, ¿verdad?, en el mundo, etcétera. Lamentablemente, no podemos servir a Dios y a la vez servir al mundo. O somos de Dios o somos del mundo, pero no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final, ¿a poco creen que vamos a engañar a Dios? Jamás engañaremos a nuestro Dios, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Él sabe, ¿verdad?, lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Y Él sabe las intenciones, con qué intenciones estamos sirviendo a Dios o con qué intención estamos en la iglesia. Dios lo sabe. Y por eso, a través de esta palabra, te invito, ¿verdad?, a que cambies, ¿verdad?, tu manera de pensar, tu manera de ser, y que de ahora en adelante, cuando vayas a la casa de Dios y cuando te presentes delante de Dios, lo hagas de todo corazón. Para que tus hijos y tus hijas, como lo que estamos predicando, ¿verdad?, de ahí, ¿verdad?, de ahí vean, ¿verdad?, ese fuego, esa unción, esa pasión, ese amor que tú tienes por Dios, y que de ahí se agarren ellos, ¿verdad? Que ellos
que el día de mañana que tú faltes, ellos se acuerden, ¿verdad?, cómo caminaste tú con Dios. Amén. Que Dios te bendiga, amigo y amiga. Esta es la palabra y yo te doy gracias por ver a través del Facebook, ¿verdad?, esta predicación. Vamos a estarla haciendo continuamente, si Dios lo permite, ¿verdad? Queremos que más personas, ¿verdad?, sean alcanzadas, sean bendecidas con la palabra de Dios. Somos, ¿verdad?, Iglesia Monte de Israel. Por el momento no estamos abriendo, ¿verdad?, estamos atendiendo, ¿verdad?, el llamado del gobierno, ¿verdad? Pero por medio del Facebook, ¿verdad?, vamos a darle esa utilidad, ¿verdad? Hay que saber usar los medios de comunicación. Y este medio vamos a darle un buen uso para la gloria de Dios, para que mi vida y tu vida sean bendecidas. Te pido que le demos una ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos, y su nombre es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga, amigo y amiga. Aleluya. Amén.